Mientras Kiev sigue a la espera de los F-16 prometidos por Occidente y el entrenamiento de sus soldados, desde Rusia el presidente Vladimir Putin deja claro que estos cazas defensivos no van a cambiar nada en el tablero del conflicto. Por el contrario, lo prolongarán. Lo cierto es que ya son 18 meses de operaciones bélicas, miles y miles de muertos, y son pocas o nulas las vías de salida negociada que se le ven al hecho que ha sido objeto de análisis y preocupación en el mundo entero. ¿A qué actor o actores les conviene alargar esto y con qué fines? Pues ya lo vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El conflicto ucraniano ya está entrando en una nueva fase. Estados Unidos, el patrocinador de Ucrania, ha anunciado recientemente la entrega de aviones de combate F-16 a Kiev para intentar supuestamente cambiar el futuro de la guerra a favor de su aliado. Sin embargo, desde el otro lado, Rusia asegura que la entrega de esos aviones por parte de Occidente no hará más que prolongar el conflicto. El presidente Vladimir Putin, además, descarta que estos cazas cambien el tablero del conflicto, que ya cumplió 18 meses desde su inicio. Поменяло это до сих пор. Вот они уже давно, англичане поставляют эти снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт. Ante tal situación, Putin lamentó que Kiev solicite mantener diálogos de paz solo cuando se está acercando a fin de sus recursos armamentísticos y anula las negociaciones cuando refuerza su arsenal con armas occidentales. Складывается впечатление, что они вот хотят, как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать, а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям. En cuanto a los enfrentamientos en el campo de batalla, el presidente ruso señaló que la contraofensiva ucraniana no ofrece resultados a Kiev, que ha sufrido muchos daños. Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить, провал, не провал, нет результатов. Потери есть большие. У нас сейчас с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Tras el inicio de la operación especial de Rusia contra Ucrania, Occidente ha tratado de aislar a Moscú a través de sus sanciones y presionar a terceros países a limitar sus lazos con el país euroasiático. Sin embargo, Rusia ha podido diversificar sus relaciones. China, Irán, la India, Sudáfrica, países latinoamericanos y Corea del Norte, por ejemplo. Este miércoles Putin recibió al líder norcoreano Kim Jong-un, tratando asuntos militares y el conflicto en Ucrania. Kim esperó una victoria para Rusia y expresó su ayuda al país vecino. Estados Unidos teme que la visita del líder norcoreano pueda sellar un acuerdo de armas y material militar para que Moscú fortalezca su operación en Ucrania. Así las cosas, así los elementos, allí los observábamos en este material presentado por nuestro equipo de redacción y producción. Gracias por ello. Vamos a conocer, antes de dar paso al análisis, quiénes nos van a acompañar en este especial de Detrás de la Razón. Hoy con nosotros José Antonio Alcaide, analista político militar retirado, profesor de sanidad en la Escuela de Pilotos de la OTAN, con varias misiones allí, ya lo conoceremos más de cerca. Nos acompaña desde Madrid, España. Y también nos va a aportar en el análisis a Tadeo Castiglione, periodista, analista internacional, experto en temas de geopolítica y sobre todo del gigante euroasiático Rusia, desde Neuquén, Argentina.
Ya están conectados con nosotros, los saludamos a continuación. José Antonio, un gusto que nos acompañes con este tema tan vital. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bueno, estupendamente y encantado de estar contigo, con Tadeo y con todas aquellas personas que nos ven, que sin ellos, vuelvo a repetir, no seríamos nadie. Así es, nuestra audiencia allí fiel. Y un gran saludo para ti, Tadeo. Bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación y como siempre una enorme alegría y un placer. Bueno, yo voy primero desde Madrid con José Antonio y no en vano te quiero hacer esta pregunta, José Antonio, porque sé que has tenido pues una amplia experiencia como militar y sobre todo también de operaciones dentro de la escuela de la OTAN. Fíjate que no son las primeras reacciones del presidente Putin en torno a esta decisión de Occidente de entregar F-16 a Ucrania, pero sí hay un elemento particular que ha expresado el mandatario, y lo voy a citar: estos cazas no cambiarán el tablero del conflicto. Y efectivamente vale la pena preguntarse, militar y estratégicamente hablando, ¿qué tanto van a hacer estos F-16 por Ucrania en una contraofensiva reconocida como no exitosa? ¿Inclinarán el conflicto bélico pues a su favor, a favor de Ucrania me refiero? Y además esto te lo pregunto tomando en cuenta esa insistencia del presidente Zelensky de no querer otros cazas o otros tipos de aviones que no sean los de este tipo. ¿Por qué? Bueno, yo la verdad es que esa decisión de Zelensky y de la propia OTAN no la entiendo. El F-16 es un avión bastante antiguo, o sea, no es un avión de última generación. Ha sido reformado tremendamente desde sus inicios. Es un avión que volaba hace ya muchos años, varios decenios. De hecho, es un avión que bueno, ha estado volando al mismo tiempo que el F-18, que es un cazabombardero que ha sido la columna vertebral tanto de Estados Unidos como de países como el mío. Y bueno, el F-18 ya está dándose de baja, prácticamente no queda ninguno volando. El F-16 es coetáneo, es de la misma época y sin embargo está ahí. ¿Por qué? Bueno, por muy bien que se haya remozado, arreglado, tuneado o como tú lo quieras llamar, el F-16 sigue siendo un avión que ya tiene unos años. Bueno, serán nuevos de fábrica, pero el concepto aerodinámico, el concepto de caza, de superioridad aérea, etcétera, que tenía hace 20 años, pues no lo tiene ahora. Es imposible, ha evolucionado mucho todo lo que significa el arma aérea y no entiendo yo esa cerrazón de Zelensky, aunque las posturas de Zelensky son muy extrañas. Yo no entiendo absolutamente nada de lo que hace Zelensky muchas veces, luego lo entiendo a posteriori. Zelensky está muy supeditado a lo que los americanos le digan. O sea, los americanos se aparecen en el monte tal y como si fuesen un enviado de Dios le dicen a Zelensky lo que tiene que hacer. Y Zelensky lo toma como palabra de Dios, ¿no? Pero otra razón no le veo. Que pueda desequilibrar la situación, no, porque además, ¿qué le van a dar? ¿20, 30, 40 aviones? Claro. Eso es una gota de agua en el océano. Los van a pilotar. Quizá el tema esté en los pilotos. El F-16 es un aparato fácil de manejar, ¿eh? O sea, no es tan complejo como pueda ser un Eurofighter. Si yo quisiese ayudar a Zelensky, pues le mandaría 100 o 200 Eurofighter y eso es otra historia. O le mandaría F-35, que es un avión de superioridad, pero que no está aprobado que sea tan bueno a la hora de que le ataquen a él. Pero lo del F-16 es que es cerrazón pura y dura. Ahora bien, su misterio tendrá. De todas maneras, discutía yo hoy con un geoestratega aquí en España, porque vamos a hacer unas cosas aquí en Madrid sobre estos temas, y yo le decía que yo no entendía la postura de Ucrania. La postura de Ucrania es la de la carne de cañón. O sea, Ucrania es carne de cañón, que se está enfrentando contra Rusia, desgastando a Rusia, y punto. Queda allí sintetizado. Y lo de los aviones, así es. los aviones no tiene sentido.
A ver, José perdón. Antonio, en un sí y un no, para darle paso a Tadeo, entonces con esta explicación que nos das de los F-16, de alguna manera se desmonta que serían los únicos cazas para hacer frente a los aviones de combate de Rusia, de la Fuerza Aérea Rusia. Pues hace 20 años sí, ahora lo dudo mucho. Ya, bien. Fíjate, Tadeo, llama la atención y siguiendo en este punto que efectivamente se han promocionado a estos F-16 como una especie de solución milagrosa para Ucrania o los únicos, como le preguntaba a José Antonio, que podrían responder a los poderosos aviones defensivos rusos. Pero a la fecha no podemos pasar por alto que Kiev enfrenta muchos desafíos para que estos aviones primero puedan entrar en combate en sus cielos. Incluso a pesar de las promesas de Occidente, en agosto, el mes pasado, aún ni siquiera se había empezado el entrenamiento de los soldados ucranianos. ¿Qué podría generar esto en el panorama? El que Ucrania primero no reciba hasta el 2024 a estos F-16. ¿Será de alguna u otra forma alguna estrategia o no? Dímelo tú, ¿se avisoran nuevos reclamos y culpas a Occidente con otro motivo? Claramente los aviones, los cazas F-16 no van a llegar antes del 2024, van a llegar a cuentagotas y además, como bien explicaban, no van a representar ningún cambio estratégico en el medio de esta ofensiva en las cuales las fuerzas ucranianas han demostrado un claro y contundente caso al tratar de recuperar territorios, principalmente en la región de San. Sí. A ver, bueno, al parecer hemos perdido la conexión con nuestro invitado desde Argentina. Mientras nuestro equipo de producción la recupera, yo voy a darle el paso a nuestro invitado desde Madrid. A ver, bueno, estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a ver, ¿ya me logras escuchar, José Antonio? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Dime, ¿qué deseas? Bien, continuando en esta misma línea, mientras recuperamos el contacto con Tadeo, ¿se avisoran estos, digamos, nuevos reclamos y culpas a Occidente en ese escenario, que es a lo que ya de alguna manera nos ha acostumbrado también Ucrania, a decir que la contraofensiva no ha sido exitosa por las demoras en la entrega del arsenal militar? Bueno, yo estoy convencido de que la culpa siempre la tiene uno que pasaba por allí, en estos casos. Es decir, hay muchos generales que han perdido batallas y siempre es porque llovía o porque no llovía, porque no había llegado la munición o porque sí había llegado pero no servía. La culpa siempre la tiene alguien que no es el que manda. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Yo pienso que se está tratando de poner una tupida cortina de humo, mientras por detrás están pasando otras cosas. Creo que políticamente hablando se están haciendo cosas. Está muy callado el tema entre Putin y el líder turco, que tiene muchas cosas que decir en esta historia. Los turcos, curiosamente, tienen una gran flota de aviones de este tipo y, bueno, cambiarlos de la pintura y ponerles el escudo de Ucrania y quitarle de Turquía no se notaría una vez en el aire, pero el problema está en la formación de los pilotos. Claro. Un piloto, tú puedes formar a un piloto durante 20 años para que sea piloto de F-18, sea un excelente piloto de F-18, y luego lo bajas de ahí, lo subes en un F-16 y es incapaz de hacer absolutamente nada con ese avión, por lo menos en 6 meses. Por lo menos en 6 meses. A ver, y desde luego se necesitan no 1 o 2 aviones. Para cambiar el tema estamos hablando de 100, 200 aviones. Lógico. Eso serviría para algo. A ver, ya recuperamos a Tadeo, nuestro invitado, nuestro analista desde Argentina. Habías dejado en el aire tu análisis, tu reflexión al respecto de la pregunta. ¿Puedes continuar, por favor, Tadeo? Bien, estábamos hablando que muy probablemente los aviones, los F-16, no lleguen para antes del año 2024, probablemente sean a cuentagotas y que no representen ningún cambio en el escenario bélico. Aún así,
estamos hablando de que esta contraofensiva ucraniana contó con todos los arsenales de Occidente, con todos los tipos de armas que había pedido Zelensky, se le enviaron, cumplieron y aún así no lograron de alguna manera ni siquiera llegar a la primera línea de defensa de Rusia, principalmente en la región de Zaporozhye. Entonces, todo este escenario nos habla de que en medio del fin del verano, el comienzo del otoño, las llegadas de las primeras nevadas en los próximos meses, si no semanas, esto estancaría todo el escenario de la contraofensiva ucraniana. Probablemente Rusia pueda aprovechar para una ofensiva en la región de Kharkov, lo cual cambiaría bastante el tablero actual. Y en todo este escenario, la falta de estos aviones F-16, que fueron la excusa principal de parte del gobierno de Zelensky para decir que no se estaban teniendo resultados debido a la superioridad aérea rusa, esto demostraría nuevamente y sería una excusa más de parte del régimen de Kiev para seguir pidiendo todo tipo de armamento y echarle la culpa nuevamente a los socios occidentales, principalmente a la Unión Europea, a la OTAN, por su demora, su falta de comprensión y todo lo demás que ya hemos visto que de manera reiterativa Zelensky ha ido utilizando como discurso para tapar los propios fracasos y la ineficacia total de todas las operaciones y el malgasto, que fue algo que fue denunciado por la OTAN y por los generales de Estados Unidos respecto a la mala utilización del armamento que se le enviaba. Ahora, en resumen, y luego de ver el paso de estos 18 meses de operaciones, miles de pérdidas humanas, una contraofensiva fallida por el lado de Ucrania y una Rusia que no ha sido aislada, no pese a las sanciones y bloqueos por parte de Occidente. José Antonio, ¿cuál crees que es el beneficio para Kiev y principalmente Estados Unidos o la OTAN de alargar el conflicto y no luchar por una salida negociada o no tomar incluso las que ya se han presentado? Bueno, Estados Unidos y en general Estados Unidos, Inglaterra y sobre todo Francia también tienen un planteamiento que es el debilitamiento de Rusia. Ese es su principal objetivo. Entonces, alargar el conflicto lo que provoca, según los chicos del ala oeste de la Casa Blanca, es el debilitamiento de Rusia. Estos señores serán buenísimos jugando al ajedrez, pero son muy malos en estrategia y táctica sobre el terreno. El tema está en que no han conseguido absolutamente nada. Rusia está ganando más dinero que nunca con sus exportaciones. Lo único que sucede es que en vez de hacer las exportaciones de petróleo, gas o lo que sea de una forma directa, pues lo está haciendo a base de terceros. Es decir, ¿qué sucede? Pues Rusia exporta a China, por ejemplo, o exporta a la India y desde ahí se reexporta a otros sitios o incluso se exporta directamente. España, por ejemplo, tenía prácticamente el 80-90% de su consumo de gas provenía de Argelia y resulta que ahora su primer proveedor de gas es precisamente Rusia. Yo no veo las sanciones por ningún sitio. Yo creo que Estados Unidos, sobre todo esos chicos tan listos de Wall Street, pues piensan que porque ellos digan que no se haga tal o cual cosa no se va a hacer. El mundo real es otro. El mundo real está en que Rusia no ha ganado nunca tanto dinero con sus exportaciones como lo está ganando ahora y sin embargo Estados Unidos está convencido que contra más se alargue esto, Rusia va a entrar más en un desastre económico. Quien está entrando en un desastre económico es Europa, que se ve forzado a comprar cosas como el petróleo o como el gas o otros elementos muy necesarios para su industria y para lo que es dar de comer a su pueblo, lo está pagando al doble, al triple o al cuádruple por la tontería de vamos a hacerle un boicot a Rusia. ¿Un boicot de qué? Si te lo está vendiendo por detrás y está ganando más dinero encima. Yo creo que los políticos del señor Biden, sus asesores, yo no los contrataría en una empresa de la que yo fuese el presidente. A ver, bueno, tiene mucha lógica esto. Tadeo, ya estamos en la recta final del programa y la misma pregunta para obtener ese contraste, si quieres aportar algo respecto a esto. ¿Cuál es el beneficio para Kiev y principalmente Estados Unidos o la OTAN de que se alargue más el conflicto antes que una salida negociada?
Desde otra perspectiva, podemos analizar que los grandes beneficios que se obtienen son desde Washington, principalmente en la industria militar de Estados Unidos, la cual empezó a generar importantes ganancias militarmente. Recordemos que estamos delante de un año electoral en Estados Unidos, por lo cual el Partido Demócrata tiene que devolver los favores a sus lobbies de la industria armamentística, por lo cual este negocio de Ucrania, sumado a los negocios de la familia Biden, de Hunter Biden, el hijo de John Biden, en Ucrania, todo está conectado y en lo cual es una gran red de beneficios, principalmente para Estados Unidos. Además de estos beneficios, la destrucción de las industrias europeas por el aumento de los precios del gas ha generado que muchas industrias europeas tengan que cerrar o cambiar sus sedes industriales, lo cual terminó también beneficiando en gran manera a la economía que ya venía golpeada de los Estados Unidos. A esto también la conexión del aumento de interés de la Fed, del dólar y demás, es toda una jugada también en perjuicio de los europeos, que de alguna manera son los únicos que están perdiendo en este conflicto. Del lado de Zelensky ya hemos analizado, creo que en ocasiones anteriores, la gran corrupción que hay dentro del gobierno ucraniano, de las Fuerzas Armadas ucranianas y también de los miles de millones de dólares que se le envían, de los cuales nadie rinde cuenta y nadie sabe dónde va a parar ese dinero. Entonces estamos hablando que los que están perdiendo actualmente, primero que nada el pueblo ucraniano que está secuestrado bajo este régimen de gobierno en medio de una guerra que Rusia ha tratado de evitar de todas maneras y en muchas ocasiones, y después, bueno, todos los países de la Unión Europea que de alguna manera han caído en un gran engaño al querer enfrentar a Rusia, que es más bien un socio que un enemigo. De hecho, bueno, vimos hace tan solo unos días la destitución del ministro de la Defensa de Ucrania por parte de Zelensky. A ver, José Antonio, me queda menos de un minuto para cerrar y no quiero que este punto se quede por fuera. Pensando tácticamente, ha sido pública la preocupación de Washington sobre ese encuentro entre Putin y Kim Jong-un de Corea del Norte esta semana. Ahora, Estados Unidos advierte sobre la cooperación técnico-militar entre Moscú y Pyongyang, que pueda ir con miras a Ucrania, pero ¿cómo entender? ¿Puede Ucrania recibir todo el arsenal de Estados Unidos y Europa más basados en la lógica occidental, pero tiene que haber entonces retaliación contra otros países si quieren vender o acordar equipos defensivos con Rusia? Partimos de una base equivocada. Yo soy consciente de que Rusia puede aportar material, puede aportar tecnología y puede aportar ayuda a Corea. Pero que Corea pueda aportar ayuda a Rusia para combatir en Ucrania, eso no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Bien. Lo que dice Estados Unidos, como siempre, es pura propaganda y marketing para ganar ellos dinero y poder hacer lo que les dé la gana. Bueno, allí bastante claro. Este tema definitivamente da para más y vamos a seguirle el curso a los próximos acontecimientos. Por lo pronto los despido y les agradezco como siempre por acompañarnos el día de hoy. Tadeo, José Antonio, hasta una próxima oportunidad. Hasta el próximo día. Que estén muy bien ambos. Así el panorama. Por cierto, ¿sabían que los pilotos occidentales que se gradúan en el manejo de otros tipos de aviones necesitan unos 9 meses para adquirir plena competencia de un F-16? Y eso no incluye el entrenamiento para escenarios de combate específicos. Agreguemos a eso el excelente manejo del inglés que hay que tener. Y según solo 8 pilotos ucranianos han sido seleccionados para participar en la primera tanda de entrenamiento en el manejo del caza F-16, por supuesto de fabricación estadounidense, por su fluidez en inglés, según el medio político. Cerramos el tema acá. Mañana nos vamos con la visita del canciller de Irak a Irán y los temas en común entre ambos países vecinos. Buena jornada, como siempre.